En el vídeo de hoy vamos a hacer un brico súper interesante para poner detrás del volante. Y es que han sido muchas las personas que nos han dicho: está muy bonito el Tesla, pero eso de que no tenga una pantalla detrás del volante, bueno, pues con este vídeo ya sabes que tienes completamente la solución. Quédate, que comenzamos. Más que un brico, como hemos dicho antes, esto es una instalación como merece. Así que lo primero que tengo que decirte desde aquí es que si no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas dentro de los coches o no te atreves, lo normal es que contactes con tu taller de confianza, que ellos seguramente te lo podrán montar. Nosotros aquí abajo, de todas formas, en la descripción te vamos a dejar el enlace donde hemos comprado esta pequeña pantallita que has visto justamente hace unos minutitos, donde además, utilizando el cupón que ves ahora mismo, tienes un poquito de descuento para que te salga un poquitín más económica. Y lo más importante, a lo largo de este vídeo vas a ver qué cositas hay que hacer, qué cositas no hay que hacer. Antes de empezar, tengo que decirte que este Model 3 en el que estamos sentados, Steve, nuestro Model 3, es un Model 3 de 2023. La versión concretamente es la AMD de 2022, pero nosotros lo compramos en 2023. Para que sepas, oye, la diferencia: no es lo mismo un Model 3 con Intel y no es lo mismo un Model 3 con AMD. Las pantallas son diferentes, los cables son diferentes, los conectores están en un sitio diferente, pero bueno, en definitiva, que sepas que esta es la versión AMD y como vas a ver a lo largo de todo el vídeo, es súper sencillo. Quitamos 4 o 5 molduras y ya está, sin más. Así que dicho todo esto, vamos a empezar a saltar plásticos y a ver qué es lo que hay detrás. Lo primero que tenemos que hacer es abrir todas y cada una de las puertas para poder acceder fácilmente y hacernos con un pequeño kit de desmontaje normal y corriente. Son pequeñas piezas que también te vamos a dejar en la parte de abajo de la descripción, pero bueno, son básicas para poder desmontar. Cuando tenemos que empezar a desmontar, nuestro objetivo número uno va a ser hacerlo con cuidado, porque vamos a llegar a desmontar esta parte de la madera que puedes ver ahora mismo. Para poder desmontar esta madera tenemos que saltar esta tapita lateral, acompañada de una al fondo y esta de la parte de abajo. Así que vamos a empezar a hacerlo poquito a poco y con mucho cuidado. Hay algunas que sí que están sujetas con un poquitín más de fuerza, pero si lo haces de la forma en la que ves en el vídeo, no vas a romper absolutamente nada. Ten en cuenta que es plástico y que el plástico va a ser complicado que lo podamos romper. Y una vez que hemos quitado todos los plásticos del lado del acompañante, veníamos buscando precisamente este conector de color azul. Este es el conector del CAN bus. Vamos a ver más adelante cuando vayamos a hacer el cableado, pero este es uno de los conectores que precisamente veníamos buscando para poder sacar la información que va a necesitar nuestra pantalla. Ahora el siguiente paso es irnos al lado del piloto. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, quitar los 3 plastiquitos. Vamos allá. Y una vez que esta parte la tenemos ya desmontada, veníamos buscando este, concretamente, pestañita o conector de color azul. Aquí conectaremos la segunda parte que hablaremos ahora, pero es el momento de quitar la moldura, que en nuestro caso es de madera, la moldura del frente.
Para preparar el volante, para poder saltarle también la moldura de plástico, tenemos que mover la dirección completamente hacia afuera y hacia abajo, al máximo, ¿vale? Ahí estaría. Le damos el botón de guardar y ya podríamos empezar a soltar las diferentes grapitas. Levantamos esta piececita y los siguientes pasos, montar y probar. Ya tenemos esta moldura sacada, está un poquitín dura y para hacernos la vida más fácil hemos quitado la telita de cuero, el poquito cuero que hay al fondo de la piececita, y desde dentro de ella es mucho más fácil poder tirar. Si te das cuenta, tiene unas grapitas aquí en el lateral, una aquí y otra aquí, y el otro lado es exactamente igual. Solamente tendríamos que tirar para arriba. Ahí estaría, correcto. Ya lo tendríamos fuera. Ahora, varias cosas importantes. A partir de este momento, el coche debemos apagarlo. ¿De qué forma se apaga? Entramos en la pantalla del coche, le damos al botón del cochecito, nos venimos a la opción de seguridad y nos bajamos a la parte inferior donde vamos a encontrar el botón de apagar. Siempre y cuando esté sentado en este asiento del conductor, el coche se encenderá constantemente. Entonces, ¿cuándo tenemos que apagarlo? Cuando vayamos a hacer el conexionado, pero debes tenerlo en cuenta que el coche debe de estar apagado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desempaquetamos y sacamos nuestra piececita, la piececita de la pantalla que va detrás del volante, y tenemos que acoplarle esta pieza original que trae el Tesla. Solamente tendríamos que sacarla, ¿vale? Son pequeñas lañitas, es muy fácil. Y una vez que nos quedemos con ella en la mano, pues esto tendríamos que ponérselo directamente a la otra piececita antes de montarlo. Es importante porque esta es la parte donde evidentemente se recoge todo el polvo y no cae directamente sobre la columna de la dirección. Esta pequeña piececita de cuero se pone de esta forma. Le ponemos todas las grapitas en su sitio y los laterales haciendo una ligera torsión. Y ya está, y ya estaría lista para ponerla delante del volante. Ahora, para ponerla, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues esta es la columna de dirección del coche, por lo tanto, cuantos menos cables pasen por aquí, mejor. Este cableado que tiene nuestra pantalla debe de estar algo tenso para evitar que toque. A la hora de ponerlo, tan sencillo como ponerlo en su sitio y hacemos presión. Ya está. En el lado del conductor tenemos que quitar este pequeño conector de color azul. Es tan fácil como hacerlo con la mano, y aquí es donde nosotros vamos a colocar el que pone Computer Power Adapter. Fácil y sencillo, ¿vale? Es una especie de conector hembra macho, y esto pues solamente conexionándolo de esta forma que estás viendo, lo dejamos un poquitín bonito por uno de los laterales y este lado ya lo tendríamos. Vamos al otro. En el asiento del copiloto tenemos que poner el cable que pone CAN bus, y como hemos dicho antes, se coloca en esta pequeña pestañita o, bueno, conector de color azul. Tan fácil como ponerlo y ya está. Aquí en este caso no hace falta quitar nada porque viene directamente sin conexionar con nada, y esto pues lo dejamos un poquitín recogido y ya lo tendríamos. Llegados a este punto ya estaría todo. Solamente nos queda encender el coche antes de montar todos los plásticos y testear que la pantalla funcione bien, que todo esté correcto, y si está todo bien, si la pantalla enciende bien y todo lo demás, ya solamente es cerrar los plastiquitos y se acabó, hemos terminado. Así que vamos a encender el coche, que se enciende tocando el asiento del conductor. Hacemos presión en el asiento
y por aquí aquella ya se ha encendido y esta también se ha encendido. Tenemos una pequeña animación del Tesla Roadster. Bueno, es el vídeo que tiene por defecto para cuando se está arrancando. Y ya vemos toda la parte blanca con las marchas en la parte de la derecha, las puertas abiertas, las 4 del coche, el velocímetro en la parte central. Ya estaría todo listo. Solamente cerrar plásticos y hemos terminado. Y bueno, llegados a este punto, el final de la instalación, queremos hacer unas pequeñas conclusiones finales para que, bueno, veáis nuestro punto de vista después de haber visto cómo se instala esta pantalla en particular. En primer lugar, queremos hablaros de este modelo en particular. ¿Por qué este modelo y no otro? Este modelo, al fin y al cabo, es pequeñito, es discreto, entra en juego con toda la estética del propio coche y lo más importante de todo, no afecta a los fusores o al aire que puede llegarnos de frente. Si ponemos una pantalla mucho más grande, sí, la vamos a ver mucho mejor, sí, todo lo que quieras decirme, pero no vas a poder tener aire en la cara en ningún momento y eso para nosotros era un problema. Esta pantalla la vamos a dejar unos días a ver qué tal la experiencia como tal. Somos bastante partidarios de, bueno, la experiencia original, ¿no? Es decir, a nosotros no nos molesta mirar levemente al lateral de la pantalla para ver un poco la velocidad a la que vamos. Así que bueno, le vamos a dar la oportunidad, vamos a probar unos días y bueno, ya os iremos contando. El objetivo de este vídeo básicamente es que entendemos que hay muchas personas a las cuales nos dicen, oye, para mí es un problema que no haya una pantalla o yo pueda ver el velocímetro detrás del volante. Bueno, pues aquí está la solución y es económica y has visto que es sencilla de poner, que puede ponerla cualquier persona, aunque ya hemos dicho al inicio del vídeo que si no estás experimentado en esto o no quieres meterte en camisa de 11 varas, se lo lleves a tu taller de confianza y te lo van a hacer muy fácil porque son 4 plásticos como has visto en el vídeo. Y nada más por nuestra parte, déjanos en los comentarios qué te ha parecido este brico, entre comillas. Si quieres que hagamos alguna que otra diferente, pues coméntanoslo. Por nuestra parte, nada más, te hemos enseñado cómo se pone y un poco cómo queda. Y nada, pues nosotros con pantalla o sin pantalla seguiremos viajando con Steve. Chao, chao.